La, his- la historia es la memoria colectiva de una sociedad cualquiera, a partir de la cual los hombres tratan de explicar el pasado en todas sus dimensiones, expresiones, descubriendo su constante, es decir, sus leyes sociales y proponiendo líneas para el desarrollo ulterior de sus mismos hombres. Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 1. Les vamos a explicar de Tlacotalpan en Veracruz. Estamos en la materia de sociedad y cultura. Nosotros somos Escalona, Emerson Dylan, García Martínez, Catherine Irene y Martínez González José Armando. Siguiente, por favor. Yo les voy a empezar a dar como una breve introducción de cómo inició esta ciudad colonial. Siguiente, por favor. En el siglo VII, entre 1760 y 1821, algunos autores como Enrique Florestino tuvieron lugar, bueno, explican que tuvieron lugar estas épocas en las transformaciones que se le dieron a esta etapa. Esta tuvo una gran personalidad propia. Durante estos años, la dinastía de los Borbones, que sustituyó a la de Habsburgo en el trono, ensayó la reforma pública y administrativa más radical que emprendió la España en sus colonias y se registraron el auge nuevohispano más importante. Dicho evento tuvo consecuencias concretas. La sociedad colonial padeció desajustes y desgarramientos internos, se descubrió la nueva idea y se buscaron nuevas formas de expresiones de acuerdo a los intereses, tanto sociales como económicos, políticos y culturales que habían crecido en su seno. Siguiente, por favor. En 1740, esta era una época conocida como la Ilustración o el siglo de las luces. Esta era una reforma que buscaba remodelar nuevos sitios dentro de la península por sus relaciones con la colonia americana, y ambos propósitos correspondía a la nueva contribución de Estado, y se consideró como primer tarea reabsorber todos los atributos que se podían, que se habían delegado, disculpen, en los grupos y corporaciones, y también así asumir direcciones políticas, administrativas y económicas del reino. Siguiente, por favor. En esta también se metieron los principios básicos de la nueva, de esta nueva política. Se identificaron como los llamados depósitos ilustrados, lo que significa que es un regionalismo o predominio de los intereses del monarca y del Estado sobre los individuos y corporaciones. Esto que hablan, que son de los impulsos agrícolas, industriales y comercios con sistemas racionales y desarrollo en el comercio técnico y científico de las difusiones de las artes. Como era lógico, la implicación de este programa tuvo una gran demanda en la organización administrativa de diferentes y de otros funcionarios. Siguiente, por favor. En esta se optaron por dos principales formas. En lo primero se optó por un sistema de intendentes o gobernantes provinciales. Siguiente, por favor. Lo segundo se llevó a efectos más extensos, reclutando a nuevos hombres en sus filas, ya sea de clase media ilustrada, y también a unos, bueno, también se incluyó a los extranjeros. Sí, la Nueva España prosperó y creció en el siglo de las luces. En términos generales, el territorio novohispano se dobló y su población se triplicó. Esto fue un gran auge. Este fenómeno fue debido a la explotación territorial, tomó el crecimiento natural de los habitantes y en mayor afluencia la de los españoles.
Siguiente, por favor. Desde principios de la centuria o desde principios de siglo, como quieran tomarlo, y se estuvieron llegando a la colonia bueno, nuevos grupos importantes de pobres de la vieja España. Ya no eran Andalucía y disculpe, Extremadura, sino eran provincias vasconadas, Asturias y Galicias. Entonces, esto trajo también una nueva transformación donde se implementaron a los nuevos criollos de finales del siglo XVII. Estos ya no eran de descendencia de padres vascos, monteses y gallegos. Un 60% de la población siguió siendo india y un 20% mestiza. Los negros y mulatos se mantuvieron en la minoría. También, el siguiente, por favor. El valor de la producción económica se sextuplicó. Esto aumentó demasiado la economía. En los últimos años, la producción de plata igualó a la del resto del mundo. Siguiente, por favor. También las industrias tuvieron un gran cambio, ya que varias industrias alcanzaron un notorio desarrollo, tanto textil como en las losas, hierro forjado, aguardiente y tabaco ladrado. Siguiente, por favor. La libertad de comercio también fue un gran factor que impulsó esto, ya que implantaba desde 1795, impulsó el intercambio mercantil y se alcanzó una gran opulencia, reflejando en las construcciones barrocas y neoclásicas, sobre todo en el aumento de las rentas reales. Siguiente, por favor. Ahora bien, el crecimiento territorial, la prosperidad económica y el reajuste político y administrativo de las nuevas costumbres solo afectaron positivamente en una parte de la población neohispana. El crecimiento y la mejoría únicamente fueron para la minoría de la gente pálida, para los nacidos en España y para los descendientes, los españoles o los peninsulares radicados en la colonia, acrecentaron su poder como gobernantes y aumentaron su riqueza a través del monopolio mercantil. Entonces ellos empezaron a impulsarse por medio de ello. Los aristócratas criollos, las dueñas de minas y haciendas y los criollos blancos comunes, todos los individuos nacidos en territorio nuevo hispano, que con el tiempo sustituyeron el gem- ay, se me fue la palabra, el germen de una clase media y por parte de la dinámica de la población. Esto ayudó a los comerciantes, a los médicos, a los abogados, a los profesores, a los oficiales del ejército. También resultaron beneficiados, disculpen. Y estos grupos fueron estratos sociales empoderados o quedaron como estaban. En consecuencia, si bien por un lado se fundamentaba la afirmación que durante la época colonial que no ocuparon, se vivieron años de tranquilidad, progreso y paz, pero la verdad es que desde su nacimiento la existencia de la sociedad novohispana prosperó profundamente en un orden social, económico, político, originando en las desigualdades de riquezas y en los privilegios políticos y jurídicos de los grupos que ocupaban el poder. En esto también hubo un gran cambio. Siguiente, por favor. Aquí se empezaron las ordenanzas de los intendentes. Estas se extendieron en Madrid el 4 de diciembre de 1786. Para entonces la Nueva España quedó dividida en 12 intendencias, como pueden ver en la imagen que se les presenta, que tomaron el nombre de sus capitales que tenían por territorio. En las antiguas provincias se dividían en intendencias de ejércitos y de provincias. En cada pueblo, disculpen, en cada pueblo cabecera del Partido Radical hubo subdelegados para la administración de justicia y cuidado de la obediencia de los naturales, o sea, de las personas indígenas, sin prejuicios de las autoridades indígenas. Siguiente, por favor.
Entre esta, la que nosotros nos vamos a dirigir es la tercera de estas dichos y tendencias, que fue la de Veracruz, organizada en 12 partidos, el primero de los cuales se componía de la ciudad y de los puertos de su nombre. La capital de ella residía en las intendencias y gobernadores de la plaza, con la jurisdicción de su gobierno, siendo 11 restantes los antiguas alcaldías más antiguas, que era la de Jalapa, Jalicinco, Pomperonte, Acayucan, Tuxua y Cotaxda, algo así. Bueno, en esta, las transformaciones, estas fueron transformadas en subdelegaciones. Sin embargo, se continuó utilizando para las costas antiguas, dividiendo del Barlovento en el centro y Sovento, y para lo anterior, que se comprende la provincia de Jalapa, Córdoba y ya. A continuación va a presentar mi compañero Dylan. Sí, buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Dylan Escalona y voy a presentar la sección de lo que es el estado de Veracruz. La siguiente, por favor. Bueno, en ese momento se podría decir que el virreinato, en Veracruz había varios factores que influían en el desarrollo económico y social del territorio, como una escasa población que repercutía en el desenvolvimiento urbano e industrial local por la falta permanente de mano de obra. También la creación del puerto de Veracruz como único punto de contacto hacia el exterior y el monopolio mercantil que se estableció en ese entonces. También solo había un sistema de comunicación a lo largo de toda la región central que respondió a un patrón económico colonial de exportación de materias primas e importación de bienes manufacturados, y una agricultura que no se consentía la siembra de granos. A diferencia del centro y del norte de la Nueva España, las zonas de granos por excelencia, la provincia veracruzana debió impulsar la agricultura que más avenía a su situación, clima y tierras, la agricultura tropical. La siguiente, por favor. La agricultura que más avenía a su situación, clima y tierras, que era la agricultura tropical, se centraba en la caña de azúcar, tabaco, cacao, vainilla y frutas, así como las fibras textiles, el ixtle y el algodón. Así compensaron su debilidad como productores de granos. Y de esta forma la agricultura prosperó en Veracruz en las últimas décadas del siglo XVII y XVIII. Estuvo basada en aquellos productos que la mesa central no producía, sobre los cuales ejercía una demanda constante. Y esto lo que ocupaban para satisfacer sus propias necesidades o por exportarlos y adquirir cambios como bienes o otro tipo de granos, etcétera. Esta situación hizo que la producción agrícola veracruzana estuviera sujeta o afectada por los altibajos de la demanda externa o a situaciones extraordinarias. La verdad es que para finales del periodo colonial ocupaba un importante lugar dentro de la economía novohispana, en contradicción con su escaso desarrollo industrial, determinado por la falta de mano de obra y de capitanes. Por ejemplo, en las fechas mencionadas se reveló la importancia de la producción de Ixtle, planta que no se cultivaba, sino que crecía salvaje en la región de Acayucan y Tlalixcoyacán, y que atrajo la inversión de agricultores y hombres de empresa, en especial de comerciantes, y así poder beneficiarse del cultivarlo. En cuanto al algodón, las tierras costeras del norte y del sur de Veracruz, productoras y manufactureras de algodón, se destinaron al abastecimiento de la necesidad de ropa y de tela del altiplano, y como desde la época prehispánica. El algodón veracruzano se había distinguido desde entonces no solo por su cantidad, sino por su calidad. Y para el final de la dominación hispana, estos centros surtían Puebla y México, Acuyán, Tlalixcoyán, Medellín y Cotaxtla. Eran las áreas que más producción tenían, y en conjunto toda la costa de Veracruz pasó a ser la principal región productora de algodón hasta el siglo XIX. Hasta 1970, Félix de Betancourt
teniente de justicia de Tlalixcoyán, propagó el cultivo algodonero por toda la jurisdicción. Y para 1797, igual en la misma zona de Tlalixcoyán, Cotaxtla y Medellín se habían levantado 1,256 tercios de 7 arrobas. Por su parte, Francisco Pérez de Línea, colector de diezmos de la región, calculó que entre este último año de 1797 y 1803 se produjeron 40,000 tercios de algodón de 280,000 arrobas. Además de su buena calidad de la fibra que se cosechaba, lo que motivó el auge de estos cultivos fue la fertilidad del suelo, que no requería del uso del arado y las facilidades de comunicación, porque ofrecía un sistema fluvial de la costa de Sotavento para alcanzar el puerto de Veracruz. Este factor les abrió la posibilidad de acceso a un mercado de consumo y fue lo que lo relegó a un tercer orden, la antigua zona productora de algodón en esos tiempos prehispánicos. La siguiente, por favor. Además de la buena calidad de la fibra que se cosechaba en las tierras, lo que motivó el auge de estos cultivos fue la fertilidad. Y la producción algodonera de Sotavento seguía una larga ruta en su traslado a los centros manufactureros. Después de concentrarse en los núcleos urbanos, como Tlacotalpan, se llevaba por ríos o muelles a la plaza porteña, en donde se exportaban cantidades muy pequeñas, mientras el resto se transportaba a Orizaba, donde había almacenes para guardarlo, así como a Jalapa, Puebla y Tlaxcala. Las dificultades para su movilización y transportación elevaban lógicamente pues, los costos de producción y encarecían los precios, sin contar que existió una gran perecedería entre los centros manufactureros, como en Puebla, y los centros veracruzanos de producción. Ya para el virreinato, los comerciantes y fabricantes intervenían en el cultivo de la fibra a través de la habilitación, práctica que transformaba la agricultura en un instrumento en la praxis mercantil y que habían logrado el control del mercado y su consumo, así como el control de los precios. Asimismo, el tercio del siglo XVII parece haber sido de expansión para la ganadería mayor en Sotavento. Las haciendas de ganado mayor y los ranchos chicos de los rumbos de Tlalixqueyoapan, Cosamaloapan, Alvarado, Acayucán y Coatzcaluacos abastecían a la población local y exportaban su producción al puerto de Veracruz y otras villas. Solo en las zonas mencionadas se localizaban cerca de 17 haciendas y alrededor de 177 ríos menores. Este es pues el contexto temporal y espacial en el que se deben ubicar San Cristóbal de Tlacotalpan en el último tercio del siglo. Una población de la Tierra Caliente situada en el centro de las comunicaciones mercantiles que las demás poblaciones de la costa de Sotavento mantenían entre sí con el puerto de Veracruz. A continuación, mi compañero Armando les va a hablar ya de lo que es Tlacotalpan. Hola, buenos días compañeros y profesor. Yo les voy a hablar de Tlacotalpan. ¿Sí me escuchan? Es que como que se me está trabando un poquito el internet. Bueno, Sí. Tlacotalpan fue fundado en el siglo XVI. Fue el punto de confluencia de dos caudalosos ríos, los cuales son llamados Papaloapan y el San Juan. Tlacotalpan se consideraba, más bien es una isla en donde el turismo es una actividad fundamental. Como podemos ver en la imagen, tiene sus estructuras se caracterizan por ser novohispánicas, ya que contienen una estructura como la de los españoles. Tlacotalpan se encuentra entre el río Papaloapan y el San Juan, y su nombre significa la tierra entre dos mares. Tlacotalpan perteneció al territorio totonaca en el siglo XII, por lo que su fundación se remonta a esa época. En el siglo XV, luego de tomarse en Poloaya y Cotaxtla, se sometió al antiguo asentamiento indígena del Imperio Azteca en 1475, en el contexto de la conquista de Tuxpan de 1480, y bautizó el asentamiento con el nombre de Tlacotalpan, que como les dije, su nombre significa
la tierra entre aguas o la mitad de la tierra. El nombre de Pedro Alvarado es muy importante, ya que él fue un español, o mejor dicho, el primer español en cruzar el río Papaloapan. Ese fue, llegó, se cree que llegó antes de Hernán Cortés, ya que Hernán Cortés había mandado a varias personas a explorar, la tierra. Bueno, más bien es América, ¿no? En 1541 se estableció el corregimiento, que después se convirtió en la alcaldía mayor. En el siglo XVI surgen dos grandes haciendas que estaban ligadas al desarrollo de Tlacotalpan, Novohispano, San Juan Zapotal y La Estuanza. La persona que estaba a cargo de esas haciendas fue Gaspar Rivadeneira, el cual, después de recibir en merced estos sitios que los utilizó para ganado en la cuenca de Papaloapan, fundó la estancia de San Juan María de Huispalapán, más conocida como Estanzuela. A principios del siglo XVII, el gobierno virreinal intentó que Tlacotalpan fuera abandonado y sus habitantes congregaran a Cosamaloapan, pero los indios lo impidieron. Esto se refiere a que cuando empezaron a llegar los españoles, quisieron apoderarse de esas tierras. Sin embargo, las personas que vivían ahí no se dejaron someter de una forma tan simple, sino que lucharon por su tierra. El siglo XVII se distingue por el fortalecimiento de las haciendas y el crecimiento de la población española. Como les mencioné, en ese lugar lo que se hacía, más bien lo que ocurrió, es de que se empezaron a juntar varias razas, españoles, indios, entre, ahora sí que otros, personas de otras regiones del mundo. En 1698 ya se había obtenido el título de pueblo y la institución de un curato propio. Con el tiempo su jurisdicción abarcaría las congregaciones o rancherías de San Jerónimo, Suchil, Río Banquillo, Zapotal, Angostura, Amatancillo, Calaverna, La Paloma, Santa Rita y por último La Consolación y Saltabarranca. En 1714 se desbordó el río Papaloapan y años después ocurrió un incendio. Esos incendios ocurrían porque la gente empezaba a pelear por la dominación de esas tierras. A causa de esto, se mandó ordenar que se construyera una casa de la mampostería, por lo que en esa época se amplían casonas de pilares y arcos medios de punto techada de teja, que eso es lo que caracteriza a las casas de Tempoloapan. Además, un dato curioso es de que ellos constantemente pintan la fachada de su casa de un color llamativo. Sin embargo, esas personas no eligen qué color, sino que las elige el propio gobierno, el cual les da esa orden, porque están considerados, ¿cómo les diría? Más bien, el plan es para preservarlo. San Cristóbal de Tlacotalpan, a mediados del siglo XIX se construyó el Palacio Municipal y el pueblo se denominó San Cristóbal Tlacotalpan. En 1864 fue ocupada por más de 600 soldados a título de las autoridades del ejército francés, en donde se destaca la presencia de 234 soldados sudaneses en la intervención francesa. En 1865, por decreto del 9 de mayo de 1865, el general Alejandro García Marcín, gobernador del estado, elevó la villa de Tlacotalpan a la categoría de ciudad. Como les digo, primero era una isla, después lo convirtieron en un pueblo y ahora es una ciudad, para la defensa contra los franceses que él mismo comandó. Durante ese periodo, Tlacotalpan fue provisionalmente capital del estado. En 1896, más tarde, llegó Porfirio Díaz Mori, el cual organizó el levantamiento contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, por lo que se llamó Tlacotalpan de Porfirio Díaz en 1896. En 1870, después de la independencia, el presidente Guadalupe fundó aquí una de las primeras escuelas, la cual se llamaba la Armada de México, que duró 2 años en las prácticas que hacían a bordo de la embarcación Papaloapan. En 1889, el ayuntamiento fraccionó a 2 haciendas más importantes de la zona,
el Zapotal, que era de Dolores Tosta, la esposa de Antonio López de Santa Anna y la de los hermanos Chazaro. El transporte fluvial era una de las actividades económicas más importantes. Sin embargo, esta decayó a principios del siglo XX con el establecimiento del ferrocarril del Istmo. Algunas de las expresiones artísticas de Tlacotalpan más bien se caracteriza porque es la cuna de los tropes veracruzanos y mexicanos en las artes y la academia. En la actualidad, Tlacotalpan sigue siendo semillero de las artes. Ahí las actividades que ellos realizan es tocar la música jarocha, y a estas personas se les llaman jaraneros. Bueno, la jarana es un instrumento musical, el cual se parece a una guitarra, es un poco más pequeña. Sin embargo, la diferencia de esa es de que la jarana es una pieza completa, no como la guitarra, que tiene una tapa abajo, una tapa encima y aparte el brazo, ¿no? Esta cortan un trozo de madera y el cual le van dando la forma de la jarocha. Además, ellos también suelen bailar en la plaza principal. Su baile es como, su tipo de danza es como de unos taconazos. O sea, al mismo tiempo que tocan la jarana, las personas empiezan a bailar y dan taconazos con sus zapatos. Existen diversos grupos de música. Como les mencioné, puede ser la jarocha, se destaca el siquirizi, la estanzuela, el son de madera y muchos otros más, rescatando así la música tradicional tlacotalpeña. En 1969, el 29 de enero, el gobierno del estado de Veracruz promulgó la ley que declara típica la ciudad de Tlacotalpan y previene su conservación. Uno de los centros más importantes o lugares para visitar es el centro de Tlacopan, ya que es el punto de partida obligado de todo el turismo, ya que es una zona que se declaró patrimonio cultural de la humanidad, por lo que nos podemos imaginar de lo que nos podemos encontrar ahí. Como es una isla, lo más relevante de ahí es de que las personas pescan los restaurantes pescan ahí mismo sus alimentos, o sea, pueden llegar los turistas y sacan a los peces del mar y luego los llevan a la cocina para prepararlos y vendérselos a los comensales. También está el Parque Hidalgo. Esta es una plaza excelente para apreciar la vista de la iglesia de la Virgen de la Candelaria y el museo, así como para pasear en su hermoso jardín. El templo de la Virgen de la Candelaria es muy importante, ya que ellos son muy devotos de esa Virgen. Esa Virgen la trajeron los españoles, o más bien fue mandado a construir ese templo en 1786, porque como era una isla, pensaban que iban a ocurrir muchos desastres naturales. Bueno, la creencia de la gente, ¿no? Pensaban que iban a ocurrir muchos desastres naturales, por lo cual optaron por tener a una patrona, que en este caso es la Virgen de la Candelaria. En sus adentros de este templo podemos ver cómo se mezclan una serie de detalles neoclásicos con adornos en forma de domo y bóvedas que le dan un toque muy característico. Esa iglesia debe su importancia debido a que resguarda a la Virgen de la Candelaria. Hay un evento que se celebra, creo, cada febrero, en el cual pasean a esa Virgen por las calles de Tlacotalpan. Como está el río, hay veces que hay eventos en los cuales llevan animales a que crucen por ese río. Eso sería todo de nuestra parte, profesor. Y aquí está la biblioteca.